Bueno, en este video, siguiendo con la utilización de la factorización de aspa simple, vamos a factorizar trinomios de la forma ax cuadrado más bx más o menos c. En este caso, tenemos que dejar muy en claro que el valor de esta a ahora ya no tiene que ser 1, ahora puede ser cualquier valor diferente de 1. Por ejemplo, podría ser 3x cuadrado menos x más 5, o podría ser 4x cuadrado menos 2x más 10, o podría ser inclusive 10x cuadrado menos 8x menos 7. No necesariamente el x cuadrado, recordemos que tenemos los trinomios de la forma x elevado a la 2n, podría ser 8x elevado a la cuarta menos 5x, ese tendría que ser la mitad de ese exponente al cuadrado, menos 9. Bueno, estos podrían ser ejemplos sencillos de los trinomios de la forma ax cuadrado más o menos bx más o menos c. Ahora bien, veamos cómo aplicar el aspa simple para esos trinomios. Sería similar al anterior, pero ahora prácticamente se va a jugar un poco más con las multiplicaciones. Veamos el primer ejemplo. Vamos a factorar 2x al cuadrado más 7x más 3. Los pasos son iguales a los que veíamos al inicio. Primero vamos a descomponer en factores el primer término y después el último término. Descompongamos en factores el 2x cuadrado. Acá tenemos que descomponer tanto el 2 como la x cuadrada. Entonces nos podría quedar 2x por x. 2x por x nos daría 2x cuadrado, que sería este término. Y ya está descompuesto en dos factores. Ahora, el último término, la única forma de descomponerlo tendría que ser 1 por 3. Vean, signo más es signo más. Ahora bien, en este caso vamos a tener el cuidado que con la posición, acá ustedes pueden colocar ya sea 1 por 3 o pueden colocar 3 por 1. El problema es que al multiplicar en aspa, recordemos que el resultado que obtengamos tendría que ser el término central. Si no es el término central, tenemos que volver y borrar los factores que coloquemos acá, borrarlos o cambiarlos de posición o cambiarle signos. En este caso, yo voy a dejar este orden, vamos a dejar este orden y vamos a continuar. Como ya cumplimos con las condiciones iniciales, vamos a multiplicar 2x por 3, eso me daría 6x, y x por 1, eso nos daría solo x. Al resolver esta suma tendríamos prácticamente, como son signos iguales, sumamos, nos quedaría más 7x. Como podemos observar, coincide con el término central. ¿Qué hubiese pasado si ustedes no hubieran utilizado este orden? Regresemos un poco. Si no hubieran utilizado este orden y hubieran utilizado este, al multiplicar tendría que ser 2x por 1, eso nos daría 2x, y x por el 3, en este caso, eso nos daría 3x. Como ambos son positivos y como son signos iguales sumamos, entonces nos daría más 5x. Pero vean, acá nos tendría que haber quedado el 7x. Entonces, al llegar a un proceso como este, es en el que nosotros nos damos cuenta que la posición de estos dos términos es la incorrecta. Entonces borramos y colocamos la que sea correcta. Voy a borrar por acá. Colocamos la que es correcta, que sería esto. Ya habíamos hecho la multiplicación y habíamos llegado a 7x de esta forma. Entonces lo que vamos a hacer es, como el 7x coincide con el término central del trinomio,
significa que esta forma es la correcta. Entonces, para colocar los dos factores sería la primera fila, 2x más 1, 2x más 1, el primer factor, multiplicado por la segunda fila, que sería x más 3, el segundo factor. Y ya tendríamos que el trinomio factorizado sería 2x cuadrado más 7x más 3. Es igual a su forma factorizada, el primer factor sería 2x más 1 y el segundo factor x más 3. Al multiplicar esto, esta multiplicación de polinomios, tendríamos que llegar al trinomio que estábamos factorizando. Esa sería como una forma de comprobación. Veamos el ejemplo 2. Factorar 3x cuadrado menos 4x menos 4. Tendríamos en este caso, vamos a descomponer en factores el 3x cuadrado. La única forma tendría que ser 3x por x, 3x cuadrada. Y ahora descompongamos en factores el menos 4. Nos quedaría 2 positivo por menos 2. Recordemos que en este caso, como ambos son iguales, pues da lo mismo quien lleve el signo menos. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Recordemos que al final lo que va a mandar es que el resultado coincida con este término central. Si no es así, tendríamos que regresar a estos dos, cambiarlos de posición, cambiarles el signo, etcétera, etcétera. Pero este signo no se tendría que alterar. Es decir, ustedes podrían colocar menos 2 multiplicado por 2 y el signo seguiría siendo menos y no habría ningún problema. Entonces, pueden cambiar la posición o los signos, pero ese resultado no se puede alterar. Ese cuidado sí vamos a tener. Bueno, como ya comprobamos, multipliquemos en aspa. 3x por menos 2, eso sería menos 6x. X por 2, eso nos daría más 2x. Más 2x menos 6x, como son signos diferentes, restamos, se resta, y se conserva el signo del mayor que sería menos. En este caso nos quedaría menos 4x, y como podemos observar, menos 4x coincide con menos 4x, entonces el resultado factorizado sería la primera fila, 3x más 2 iría en el primer paréntesis o en el primer factor, y la segunda fila, x menos 2 iría en el segundo paréntesis, que sería x menos 2, y ya tenemos la forma factorizada. Veamos el ejemplo 3. Factorar 3x cuadrado menos 5x más 2. Tendríamos algo como esto. En este caso, primero vamos a descomponer en factores el primer término, que sería 3x cuadrado, y nos quedaría 3x por x, que nos da 3x cuadrado. Ahora descompongamos en factores el 2, que en este caso tendría que ser 2 por 1, nos daría 2, pero como tiene que ser signo más, en este caso, vean, tiene que ser signo más, y como el segundo término es menos, entonces ambos tienen que ser menos, para que los resultados acá, en la tercera columna, después de multiplicar, nos den resultados negativos. En este caso, menos por menos nos daría más, no nos afecta en nada acá. Ahora bien, como ya determinamos las condiciones, que al multiplicar estos dos nos da 3x cuadrado el primer término y menos 2 por menos 1 nos da 2 el último término, multipliquemos en aspa. 3x por menos 1, eso nos daría menos 3x. X por menos 2, eso nos daría menos 2x. Como tenemos signos iguales, entonces acá tendríamos que restar. Tendríamos menos 2x menos 3x, eso nos daría menos 5x. Como podemos observar, coincide exactamente con el término central, así es como determinamos que el proceso está correcto, y pasamos a obtener los factores, que en este caso sería la primera fila, 3x menos 2, el primer factor, y la segunda fila, x menos 1, el segundo factor. Y tenemos la forma factorizada.
Veamos el ejemplo 4 entonces. Tendríamos que factorar 2x cuadrado menos 7x menos 15. Sigamos los pasos. Primer paso, vamos a descomponer en dos factores 2x cuadrado. Sencillo, nos quedaría 2x por x, 2x cuadrado. Ahora descomponemos en factores el último término, que sería menos 15, y acá vamos a utilizar el 3 por 5. Ahora bien, como este signo está menos, significa que le vamos a poner el signo al mayor, que sería en este caso al 5. Nos quedaría 3 por menos 5 nos daría menos 15. Ahora, al resolver en aspa, recordemos que si la condición no se cumple, tendríamos que regresar acá y borrarle los signos o cambiar de posición a los valores o hacer todo lo posible para que este resultado nos coincida con este término central. Bueno, pero probemos esta forma. 2x por menos 5, eso nos daría menos 10x, y x por 3, eso nos daría más 3x. Como son signos diferentes, vamos a restar. Restamos en esta columna. A 10 le restamos 3, nos quedaría 7. Y como 10 es el mayor y tiene signo menos, conservamos el signo menos. Como podemos observar, el término central coincide con, bueno, el resultado coincide con el término central. Eso significa que el proceso es el correcto. Si ese resultado no coincide, tenemos que regresar a esta columna, ya sea cambiar el orden, poner, por así decirlo, 5 por 3, o cambiar los signos, hasta que este resultado coincida con el término central. Bueno, como coincide, entonces está correcto. Ponemos la forma factorizada, que sería la primera fila, 2x más 3, eso es igual a 2x más 3, primer factor. La segunda fila, x menos 5 por x menos 5, segundo factor. Por lo tanto, tendríamos la forma factorizada. Veamos el ejemplo 5. Vamos a factorar 12x cuadrado menos 17x menos 5. Y acá tenemos un cambio. Ahora el coeficiente de la x cuadrado no se ve tan sencillo para descomponer en factores. Recordemos que tiene que ser descompuesto en factores el 12 y la x. En este caso, yo voy a utilizar dos valores. Voy a utilizar 4x por 3x. 4x por 3x nos da 12x al cuadrado. Acá puede ser al contrario también, 3x por 4x, cualquiera. Recordemos que acá en esta columna se multiplican y el orden de los factores no me altera el producto. Ahora descompongamos en factores el menos 5. Lo vamos a colocar como 1 por 5, que sería la única forma. Al 1 le voy a colocar el signo más y al 5 le voy a colocar el signo menos. Razón porque si ustedes observan acá, voy a multiplicar el 4, que es el dato mayor, por el 5, por ende me va a dar el resultado mayor, negativo. Si el resultado mayor acá es negativo, significa que el resultado va a tener signo menos, el signo menos que necesitamos para que coincida. Pero veamos, al final de tanto practicar este proceso, que usted va a aprender a distinguir el orden más adecuado para los signos. Eso se lo va a dar la práctica. Veamos, multiplicamos 4x por menos 5, eso nos daría menos 20x. Ahora 3x por 1, eso nos daría más 3x. Ahora, como son signos diferentes, vamos a restar y vamos a conservar el signo del mayor, que en este caso tendría que ser, menos. A 20 le restamos 3, eso nos daría 17, negativo, menos 17x, como podemos observar, coincide con el término central. Si coinciden, significa que este es el proceso correcto. Y ahora vamos a colocar la forma factorizada. Eso sería igual a la primera fila, 4x más 1, 4x más 1 multiplicado por la segunda fila, que sería en este caso 3x menos 5. Y esa sería la forma factorizada del trinomio.
Si queremos comprobar, sería sencillo, multiplicamos estos polinomios y llegaríamos, y el resultado sería el trinomio que factorizamos al inicio. Veamos el ejemplo 6. Tenemos 9a cuadrado más, vamos a factorizar 9a cuadrado más 12a menos 5, algo como eso. Primero, descomponemos en factores el 9a cuadrado. En este caso el 9 lo podríamos descomponer en 3 por 3, nos daría 9. A por a sería a cuadrado. Ya tenemos descompuesto en dos factores. Ahora descomponemos el 5 en dos factores, que sería sencillo. Voy a utilizar el 1 y el 5. 1 por 5 sería 5. Pero como tiene que ser negativo, uno de los dos va a llevar signo menos. Menos por más sería menos. Si estos signos no me convienen así al momento de comprobar, es decir, que el resultado final no sea igual al término central, entonces regresaríamos y cambiaríamos estos signos. Pero probemos esta parte. Tendríamos lo siguiente. 3a por 5, eso nos daría más 15a. Y 3a por menos 1, eso nos daría menos 3a. Como son signos diferentes, vamos a restar. Y conservamos el signo del mayor, que sería positivo. Aquí si le restamos 3, eso nos daría 12a, en este caso positivo. Como podemos observar, el resultado coincide con el término central. Significa que el proceso que hicimos de aspa simple es el correcto. Entonces, vamos a factorizar. Vamos a obtener los dos factores. El primer factor sería la primera fila, 3a menos 1, igual a 3a menos 1. Y la segunda fila sería el segundo factor, 3a más 5, multiplicado por 3a más 5. Acá podría ser que a alguno de ustedes les quedara, y lo voy a aclarar, 3a más 5 multiplicado por 3a menos 1. Pero prácticamente sería la misma respuesta. Recordemos que los dos paréntesis son factores y el orden de los factores no altera el producto. Lo digo porque hay algunas personas que hacen todo al revés y posiblemente les dé al revés estos resultados, pero no hay ningún problema. Bueno, tendríamos entonces la forma factorizada. Veamos el ejemplo 7. Factorar 14x a la sexta más 19x al cubo menos 3. Veamos, vamos a descomponer en factores el primer término, pero antes recordemos la condición del grado x a la 2n. En este caso, x al cuadrado lo tendríamos que multiplicar por un valor para que fuera 6. ¿Cuál sería ese valor? Tendría que ser 3. Si nosotros hacemos esa multiplicación, tendríamos x a la sexta, más o menos el segundo término tiene que ser una variable con un exponente que sea la mitad de 6, que en este caso tendría que ser al cubo, más o menos un término independiente. En este caso, veamos si cumple con la condición. Tenemos x a la sexta, x a la sexta. El segundo término, x al cubo cumple. El coeficiente puede ser cualquiera. Y el último, un término independiente. Entonces, podemos aplicar aspa simple. Voy a borrar todo eso. Vamos, en este caso, vamos a descomponer en factores el 14x a la sexta. La mitad de 6 sería 3, entonces nos podría quedar x al cubo por x al cubo. Y el 14, sabemos que 7 por 2 nos da 14. Lo dejamos de esta forma. Ahora, en la segunda columna tendríamos que descomponer en factores el 3. En este caso nos quedaría menos 3. Nos podría quedar 1 por 3, menos 1 por 3 es menos 3, exactamente el último término, lo que estábamos esperando. Entonces, veamos, vamos a cambiar esto, ¿sí? Ahora, ya que cumplen con las condiciones, multipliquemos en aspa. Sería 7x al cubo por 3, eso nos daría más 21x al cubo. Ahora 7x al cuadrado por menos 1, eso nos daría menos 2x al cubo.
Como son signos diferentes, vamos a restar y vamos a conservar el signo del mayor. En este caso a 21 le restamos 2, eso nos daría 19. Como 21 es el mayor y tiene signo más, conservamos el signo más 19x al cubo. Ahora, como podemos observar, el término que nos dio como resultado coincide con el término central. Significa que esa es la forma correcta de aplicar aspa simple. Ahora lo único que vamos a hacer es colocar los paréntesis. La primera fila sería el primer factor, 7x al cubo menos 1, entre paréntesis 7x al cubo menos 1, y el segundo factor sería la segunda fila, 2x al cubo más 3. 2x al cubo más 3, y este sería el resultado. Repito, si quisiéramos comprobar, multiplicamos los polinomios y el resultado sería el trinomio que factorizamos. Ahora veamos el ejemplo 8. Factorar 8a al cuadrado más 16a más 6. Antes de aplicar el aspa simple, nos percatamos de que los coeficientes podrían tener factor común. Entonces, en este ejemplo, vamos a unir el factor común con el aspa simple. Primero voy a aplicar factor común. En este caso, voy a sacar el factor común para los coeficientes. Lo vamos a hacer de esta forma. Vamos a recordar un poco del factor común. Voy a sacar mitad. Mitad de 8, 4, mitad de 16, 8, mitad de 6, 3. Es decir, que el factor común sería, en este caso, sería 2. Hacemos el proceso, el factor común lo multiplicamos por estos términos, los dividimos entre el factor común por separado. Si se puede simplificar, se va a hacer. Acá tenemos mitad 4, mitad 1, mitad 1, mitad 8, mitad 3, mitad 1. Entonces nos quedaría 2 multiplicado por 4a al cuadrado más 8a más 3. Ahora, si se fijan, los coeficientes del trinomio se redujeron. Entonces, ya aplicamos factor común. Ahora voy a seguir factorizando, pero solamente el trinomio, solo ese trinomio. Y ese trinomio lo podemos factorizar con aspa simple. Veamos. Vean, vamos a factorizar utilizando aspa simple. Acá tenemos el trinomio dentro del paréntesis y el 2 que estaría multiplicando a todo. Eso sería factor común. Pero voy a factorizar solo el trinomio. Primero voy a descomponer en dos factores el 4a al cuadrado. Nos quedaría 2a por 2a, eso sería 4a al cuadrado. Vean que solo estoy trabajando con lo que está dentro del paréntesis. Ahora el último término de adentro del paréntesis, que sería más 3, podría ser 1 por 3. Tenemos 3 positivo. Recordemos que ese signo, si está positivo, pues nos facilita, todo tiene que ser positivo. Ahora multipliquemos en aspa, 2a por 3, eso me daría más 6a, 2a por 1, eso nos daría más 2a. Ambos son positivos, vamos a sumar y vamos a mantener el signo positivo. Sumamos y eso nos daría como resultado más 8a. Como podemos observar, coincide con el término central y la forma factorizada sería la siguiente. Vean, como coincide con el término central, esa es la forma correcta. Primero voy a tomar el 2 que sacamos con el factor común. Eso sería igual a 2. Ese 2 lo voy a multiplicar por el primer factor que sería la primera fila, 2a más 1 por 2a más 1, y el otro factor que sería la segunda fila, 2a más 3 por 2a más 3. Y ahí tendríamos la forma factorizada. Vean que utilizamos dos técnicas de descomposición factorial, el factor común y el aspa simple. ¿Cuántos factores obtuvimos al final? Tenemos 1, el primer factor, ese sería el primer factor, el segundo factor y ese sería el tercer factor. Significa que entre más técnicas de factorización se ocupen, es posible que obtengamos más factores. En este caso, obtuvimos 3 factores al final. Pero si multiplicamos, en este caso 2 por el primer polinomio y el resultado por el tercer polinomio, llegaríamos exactamente al trinomio que teníamos al inicio.
Bueno, eso sería aplicar el aspa simple cuando tenemos trinomios de la forma ax cuadrado más bx más c. Recordemos que el coeficiente de x cuadrado, en este caso, a tiene que ser diferente de 1.